Muy buenas tardes, tengan hoy todos ustedes. Volvemos a tener otra sesión, Lupita, de historia, de libros, de buscar personas y personalidades, personajes que le han dado a México su presencia, su esencia. Y es importante recordar todo eso, porque de una manera curiosa, misteriosa y toda la osa que podemos decir, resulta que se nos ha olvidado las razones por las que México entró en el estado de buscar su independencia hace algunos años. Hoy vamos a hablar de un personajazo, de una persona que fue un muy brillante, osado, astuto, inteligente, todo un mundo de cualidades, y que, bueno, vamos a hablar un poquito sobre él. Así es. Pues bienvenidos a otra edición más de su programa Hablando de Libros y otras cosas, una cultura para vivir mejor. Ese día, 30 de septiembre, pues queremos darle la despedida como se debe a este mes patrio. Aquí traemos los colores, andamos muy mexicanos ahorita, para darle esa realce a todos esos eventos, a este mes, pues que significa tanto para todos y cada uno mexicanos, ¿verdad? Pues le da la más grata bienvenida a su amiga Lupita Calzadillas y espero yo que estén teniendo un hermoso fin de semana. Bienvenidos. Pues muy buenas tardes. No salgo en esta ocasión en cámaras porque tuvimos aquí unas fallas técnicas y pues mejor me reservo ahorita el salir porque todavía no se corrige aquí la falla, el error. Pero ya saben, los saluda con mucho afecto la maestra Aurora Solano y ya saben, pues este programa Hablando de Libros y otras cosas, programa que trae la Biblioteca Pública de Agua Prieta, Sonora, México, con mucho orgullo, y también de el ISSSTE. Así que pues bienvenidos, gracias por estar con nosotros y pues vamos a, ahora sí que arrancar con esta nueva edición y con este programa que va a estar fabuloso, muy interesante. Y antes de iniciar, sí quisiera recordar un poquito nada más, porque ya nosotros en el programa de él estuvimos platicando que fue el día 27, ¿no? de septiembre, estuvimos platicando un poco de lo que fue la consumación de la independencia. Y también el día 28 se celebra, porque estamos aquí con las efemérides, uno de las situaciones que se vivieron en ese proceso de revolución de independencia, porque el día 28 de septiembre se conmemora el acto histórico del Pípila, quien incendió la puerta de Alhóndiga de Granaditas para que penetraran los insurgentes. De este personajazo, también, pues que nosotros no nos olvidamos, que sabemos que ocurrió, que mucha gente piensa que a lo mejor eso no sucedió, pero los grandes historiadores han visto que sí fue una parte de lo que fue la lucha, pues de la revolución de independencia. Lo que pasa es que independientemente que si lo quisieron poner como un Superman mexicano, de que tomó una losa que pesaba no sé cuántos kilos y todo, puede ser porque la historia está llena, Sí, está llena y no nomás de México, del mundo. Ahí está, por ejemplo, todas las historias que tenemos en la Biblia, todas las historias que tenemos en otros lugares, donde personas que se ven débiles físicamente, que no se ven que puedan resolver una situación en un momento determinado. Ahora sí que estando en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado y haciendo las cosas adecuadas, las cosas las hacen. Pero volviendo a ese fenómeno de la situación del Pípila, lo que sí fue cierto es que en ese combate las fuerzas realistas estaban atrincheradas en un palacio, en un lugar donde no podían entrar los insurgentes. Entonces había que quemar, había que derrumbar esa puerta que en aquellos tiempos, señoras, acuérdense que las construcciones de antes eran para que no les pasaran décadas, para que no les pasara nada. Antes las cosas se hacían para que duraran y duraran mucho, casi decir a la eternidad. Entonces,
había que hacer eso. Y si recordamos también, igual, otras historias de sitios, de batallas y de luchas, pues donde siempre van y se hacen actos heroicos muchas veces, es ahí, en esas puertas de madera donde por alguna razón se atrincheran un ejército, el otro no puede penetrar, y bueno, se convocan a los que saben que a lo mejor ya no van a poder regresar para ir a abrir, porque es bien importante terminar con esa lucha, con esa batalla. Así. Sí. Y pues volviendo ya ahora sí a este día, 30 de septiembre, ¿verdad? Del 2017, pues vámonos con el tema que vamos a compartir con todos ustedes, que es muy importante, de verdad que es interesante lo que vamos a ver, porque se celebra el nacimiento de uno de los grandes de la Revolución de Independencia. ¿Sí? Sí. ¿Quién era? José María Morelos y Pavón. Lupita, yo sí quiero, antes de que por ahí que ya entremos de lleno con la materia, con el tema de hoy, que está muy interesante, sí quiero aprovechar para pedirles a las personas que nos están escuchando o que están viendo nuestro video, pues primeramente agradecerles. Y también pedirle a la gente, pues que a las personas que ven la programación donde las compartimos en las diferentes redes sociales, en las diferentes páginas de Facebook, que nos hacen el favor de llegar ahí, porque ustedes saben que esto la finalidad es llevar un poquito de arte y de cultura a la comunidad de Agua Prieta y también a la región, al país y al mundo, a donde nos permitan entrar, a donde nos permitan llegar. Sí quiero pedirles de la manera más atenta que aquellas personas que si no les gusta la programación, pues ya no se vuelvan a conectar con nosotros, pero no nos estén reportando en Facebook que se está dando mensajes con spam, pues, porque verán cómo nos afecta esto para seguir llegando a más personas, a más lugares, a contribuir con nuestro granito de arena. Así que les pido, por favor, no sean tan mala onda, pues, que si no te gustó, bueno, pues no te vuelvas a conectar, no lo vuelvas a ver, dale la vuelta, pues, pero no le estés quitando la oportunidad a otras personas que sí lo quieren ver y que se conectan en su página favorita de Facebook y que porque tú le pones un link a spam y nos manda a la lona Facebook y nos deja ahí nos deja ahí una semana o dos sin poder publicar, sin poder compartir con las demás páginas. Yo creo que no se vale, eso es una mala onda, así que pues ahí les encargamos, por favor, pues que mejor denle la vuelta, es la recomendación que les quiero dar y con toda humildad, pues que no lo reporten como spam. Se ven cosas peores, cosas horribles y ahí no le ponemos el spam, no le decimos a Facebook, quítamelo de aquí porque esto no es correcto. Y ahora que se quiere llevar un poco de cultura, un poco de arte, estamos viendo pues que un poco de lectura, estamos viendo que gente pues no sé, con otras intenciones no muy bien claras, pues nos está afectando. Así que ahí les encargo por favor a esas personitas por ahí y agradecerles una vez más a todas las personas que se conectan con nosotros y que están con nosotros. Muchísimas gracias. Y yo nada más sí quiero decir que cuidado con la intolerancia encubierta en denunciar cosas que supuestamente afectan a terceros. ¿Sí? Hace muchos años, en un país que se llama Alemania, creció un grupo que dio muchos dolores de cabeza. Y en muchos lugares del mundo vuelve a suceder eso. Entonces, no se vale. Yo hace mucho escribí en un artículo que leí en una revista que se llama Proceso, de que en México y en el mundo venía una época de oscurantismo, parecido a la época antes del Renacimiento. Y creo que para allá vamos. Y hay que tener mucho cuidado porque no se puede coartar la libertad de hablar, de decir, de expresar lo que uno ve, lo que uno cree que es, porque es un orden divino. Ni siquiera es una cosa que ningún ser humano puede decirte qué hacer y qué no hacer. ¿Sí? Como dijiste tú, Aurora, no les gusta, pues déjenlo de ver y se acabó. ¿Sí? Uno igual no se mete con los demás. Pero sí es importante que esto que está sucediendo, y también una invitación a las personas
de la empresa Facebook, que por favor consideren, antes de estar coartando estas cosas, expliquen bien qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Porque parece, o sea, es muy general nomás así y no nos dan la importancia a las personas. Definitivamente, los grandes movimientos, los grandes cambios empiezan por pequeñas cosas. Y ojalá y esta empresa y otras empresas en el mundo no estén tratando de detener la información que la gente necesita, que la gente le hace falta, ¿sí? No nos pueden tener, no nos pueden tener. Yo estoy viendo una infinidad de noticias que están pasando en el mundo, de personajazos que están ahorita haciendo unas denuncias increíbles, que tú te quedas, oye, llegaremos a tanto lo que está pasando, pero es verdad, está sucediendo. Bueno, no vamos lejos, lo que acaba de suceder, ya para terminar, con esta empresa que viene una familia, con esas personas que se maquillan como payasos, como haciendo la alusión a cuestiones de la vida y la muerte y cosas así. Va todo el mundo a reclamar que por qué esa empresa va a dar su función aquí. No, ¿y por qué no hacen lo mismo con el fenómeno de tantos accidentes ocasionados por la gente que anda súper pasada de copas y que se le sigue vendiendo cerveza y todo lo demás sin control de ninguna especie y creando grandes problemas a nuestra comunidad? Entonces, hay que tener cuidado con este famoso fenómeno del spam, ¿sí? Porque realmente nosotros creemos que estamos haciendo un esfuerzo muy grande. No ganamos un peso por aquí nosotros, para empezar. No hay. ¿Sí? No Lo más lo hacemos dentro. y sobre todo lo estamos haciendo porque hay muchos vacíos en información para nuestra gente en México y en el mundo, ¿sí? Entonces, por favor, hay que reconsiderar estas cosas. Y bueno, este señor José María Morelos y Pavón, ¿por qué fue que inició el movimiento de independencia? ¿Por qué fue un hombre que de haber escogido? Porque tuvo una vida muy tranquila, era sacerdote, ¿sí? O sea, él vivía bien, comodidades tenía, ¿sí? Podía haber vivido en un mundo donde pudo haber hecho como que hacía, y haber vivido muchos años en un mundo de apariencias, y haber pasado y haber hecho todo lo que hubiera querido José María Morelos y Pavón. Sin embargo, tomó una decisión. ¿Qué lo llevó a hacer todo eso? ¿Qué fue lo que hizo que este hombre, como muchos más en aquella época, lo hicieran? Precisamente cosas como las que quizás hoy estén sucediendo, ¿verdad? Y bueno, Lupita, pues vamos a un hablar poquito de, ¿verdad? De su historia vamos a platicar, y adentrando a lo que es su nacimiento. Pues él nació en Valladolid, hoy Morelia, en honor a él, eh, el 30 de septiembre de 1765. ¿Sí? Él, por ejemplo, tenía, creo, otro hermano y una hermana. Su padre muere estando ellos muy pequeños, muy chicos, y a él, pues, de hecho, pues su mamá empieza a batallar, como muchas mamás que quedan, pues, a cargo de sus hijos, empieza a batallar, y él nomás, pues, está estudiando y todo, nomás empieza a leer y escribir, y lo manda a trabajar, lo envía a que trabaje. Después lo envía con su tío paterno, Felipe Morelos, y lo envía para que esté a resguardo de él, ¿verdad? De su tío. ¿Por qué? Porque pues él tenía que pues salir adelante. Estaba muy pequeño en aquel tiempo, pero trabajó con su tío como arriero, como vaquero. Estuvo haciendo también, juntando él amasó una fortuna conforme fue creciendo, una pequeña fortuna, pero él se la forjó. ¿Sí? Y dice ahí también en la historia, pues, que cuando él tenía oportunidad, casi siempre, le daba ese fruto de su trabajo, se lo llevaba a su mamá, y junto con algo especial, unas flores o algo, algún recuerdo, le llevaba siempre a su madre. Entonces estaba al pendiente, pues, de ella, pero siguió trabajando en lo que era su adolescencia, perdón, y en lo que era su juventud adulta, porque también
aquí nos marca yo creo, pues como un límite, que él hasta los 30 años estuvo él ahí, así, porque después inicia con el estudio de lo que era el sacerdocio, ¿no? Lo que era la vida clériga. Entonces, no fue inmediatamente el por qué entró. Ya en 1795 fue cuando entró a lo que era el colegio, ¿verdad? El colegio. Ya la acomodé la esta. Ahí donde, de hecho, cuando entró ahí al colegio fue cuando él conoció a don Miguel Hidalgo Costilla. Fue su maestro y era rector de ahí del colegio, de San Nicolás, ¿sí? Allá también en Valladolid. Entonces, él estuvo estudiando, pero ya de grande. Sus padres, don Manuel Morelos, y su madre, pues, Juana Pavón, pues, ellos estuvieron en su momento, pues muere muy joven lo que el papá, pero estuvo en su momento con ellos, pues estuvieron con ellos, los estuvieron animando. Y este personaje era de muy analista para su época también, para su juventud. Era una persona que decía, pues tengo que hacer las cosas, la voy a hacer de esta cierta manera. Era impulsor y también visionario, ¿no? En todo lo que se proponía lo estaba plasmando, pues aquello que él se proponía lo lograba, pues. Y así es como amasó esa pequeña fortuna, donde pues le dio una vida buena a su madre. Y cuando entra pues aquí al colegio de San Nicolás, pues él empieza a hacer su vida ya como un clérigo, ¿no? Sí, José María Morelos fue una persona que muy brillante, muy inteligente, ¿sí? Donde estaba sobresaliendo, ¿sí? Tenía una gran capacidad de organización, tenía una gran capacidad de visión de las cosas, porque donde estaba siempre se le cargaba, siempre había algo más que se le cargaba para que lo resolviera, ¿sí? Así es. Ahí cuando estudió lo del seminario, pues pronto tuvo grandes desarrollos y se hizo un gran amigo del cura Hidalgo, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que a mí me gusta hablar más de la época cuando empezó ya su movimiento de la independencia, pero es bien curioso porque antes de la independencia México, recordemos que en aquel tiempo era una colonia de España. Así Le llamaban el virreinato aquí de la Nueva España, así era como se conocía México en aquellos tiempos, ¿sí? México, las gentes propias de México, las autóctonas de aquí, no tenían oportunidades de desarrollarse adecuadamente, porque todo, en primer lugar, se destinaban los mejores trabajos, las mejores oportunidades, en primer lugar, a los españoles, a la gente que venía de España a vivir a México. No importaba si eran buenos, eran malos, si sabían o sabían, el simple hecho de que eran ya españoles, se les daba la oportunidad y eran los jefes, los gerentes, etcétera, etcétera, ¿no? Después creo que venían con los criollos, que eran hijos de españoles con mexicanas, y ya empezaba una situación ahí que, bueno, vamos a llamarle, no los consideraban raza pura, los españoles, y a estas personas se les daban trabajos de menor importancia, de menor calado, y finalmente pues eran bueno, en eso de la gente que tenía cierta ascendencia o sangre española, venían los mestizos, que también era otro tipo de gente, de personas y personajes. Así es. Y finalmente, pues nuestra gente, ¿no? El pueblo, que bueno, yo creo que siguen las cosas de algunas cosas muy parecidas, ¿no? Aquí en México. Y de hecho, un dato muy importante y un dato curioso es que, por ejemplo, cuando lo bautizaron un 4 de octubre de 1766, cuando lo bautizaron, pues su nombre es José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, ¿no? Así es el nombre completo. Pero lo registraron como español, no como criollo. Y de hecho, él tenía ascendencia también mulata, ¿no? Sí. De hecho. Entonces, no lo registraron como un criollo, lo registraron como un español.
Y pues él sí tuvo oportunidad de estudiar, y le encantaban lo que eran las letras, ¿eh? Sí. De hecho, cuando se tuvo que ir a trabajar, él lo que hacía muchas veces era comprar material para leer, material para seguir aprendiendo. Entonces, eso era algo que lo diferenciaba a él, que algo que lo hacía particular. Estudiaba por su cuenta. Sí. Bueno, no pude, pero fíjense desde cuándo nos está mostrando que nosotros también podemos hacerlo. Y muchas veces nos detenemos porque ya no hay la manutención o ya no está papá o mamá, está a nuestro lado. Entonces, sí podemos, sí se puede trabajar y se puede estudiar, ¿verdad? Así es. Lo estamos viendo. Y luego también, Lupita, él, José María Morelos fue una persona que ahora sí en quien más confiaba Miguel Hidalgo, pues era una persona, fue un hombre que organizó el primer congreso de Anáhuac, ¿verdad? En donde fue como quien dice, pues fue el primer cuerpo legislativo que nos habla la historia de México, pues fue el primero, y en donde también en esas sesiones que se llevaron a cabo en Chilpancingo, durante los más o menos los meses de septiembre y noviembre de 1813, ahí Morelos estaba presentando los sentimientos de la nación, ese documento tan importante, pues, en donde se parte, es el inicio, por decirlo así, muchos lo han considerado así los historiadores, es el inicio de la Constitución mexicana. Así es que nos está dando de hecho un parteaguas, como dice usted, o de dónde arrancar, pues, donde el mexicano se hicieran las cosas por la razón que fuera, donde hubiese igualdad, donde se tuviera libertad para hacer muchísimas cosas, no nada más la libertad en tu persona o contigo en tu hogar, no, se tuviera la libertad económica, la libertad política, la libertad religiosa también, o sea, todo eso estaba pidiendo en lo que era la Constitución, ¿no? En el primer Congreso Legislativo, es lo que se estaba pidiendo, lo que estaba pidiendo él. Pero yéndonos un poquito más para atrás también, en 1796, pues, él se ordena sacerdote. Él se ordena sacerdote, pero también fue maestro. Imparte gramática y retórica por 2 años en el Colegio de San Francisco, en Uruapan. Y vamos viendo un poquito, él admiraba mucho, porque le gustaba leer, como ya lo comentamos, le gustaba mucho leer Virgilio y Horacio. Entonces, todas esas poesías, a él le admiraba, pues, estas poesías que tenían ellos. Ahorita me estoy acordando y le mando saludos aquí a Jaciel Samarripa, que me acaba de entregar el libro, no, maestra, y la biblioteca, de hecho, de Virgilio y Ovidio, perdón, y son las poesías, pues, que él estaba leyendo. Dice que se relacionó sentimentalmente con Brígida Almonte, con quien tuvo a su hijo Juan Nepomuceno. Tuvo 2 hijos más con otras 2 mujeres. Es lo que nos marca cierta historia, ¿no? No, es que son diferentes muchas veces los contextos que estamos viendo. Pero dice que en 1810 se unió a la lucha de independencia y recibió la comisión de levantarse en armas en el sur. Pero ¿qué pasó ahí? Cuando nosotros dijimos que conoció a don Miguel Hidalgo como su rector, solamente lo vio unas cuantas veces, ¿sí? Solamente nos marca aquí la historia, pero lo volvió a ver cuando ya era sacerdote y ya estaba encargado, él ya era el cura propietario, se le puede llamar, de 2 parroquias, ¿no? Cuando ya estaba Morelos. Cuando inicia lo que es este movimiento, que también dice que participó en lo que era las de estas, donde estaba la corregidora, todas estas pláticas que hacían o charlas que hacían pues por debajo del agua, estas conspiraciones, dice que también participó y sin embargo no tuvo el contacto directo con don Miguel Hidalgo, o sea, todavía no lo tenía, pero sí en algunas cartas y escritos que se dejaron, se hablaban como en clave, hablaban de la iglesia, porque la mayoría pues era sacerdotes, ¿no? Entonces se hablaban de esa forma de que el 29 de octubre iba a ser el movimiento de la independencia. Y ahí es como marca cómo es que sí se vio involucrado en esas conspiraciones o en esas pláticas o charlas que se tuvieron.
antes, pues, de que él estaba enterado, pues, antes de que se llevara a cabo, pues, el movimiento de la Revolución de Independencia. Él también, cuando entra a lo que es el Congreso, yo creo que ya pasa un poquito más de lo que es la historia. Aquí, por ejemplo, vámonos un poquito, cuando ya inicia, que se va al sur, él inicia con 25 personas nada más, solamente, ¿verdad? Sí. Y se va, y inicia y empieza a jalar gente. Es más, don Miguel Hidalgo y Costilla le dijo, le dice, es que yo quiero ser parte, dijo, de lo que es el ejército insurgente o independiente, pero como capellán. Y luego le dice las palabras de don Miguel Hidalgo, ¿no? Es que tú eres mejor un general que un capellán. Y así lo mandó. Como el lugarteniente, como su segunda mano, lo envía para que se haga cargo, pues, de esas tropas del sur. Y con 25 gentes, y después va reuniendo. O sea, ese poder que tenía él, pues, de llamar, pues, y empezó a... Bueno, la otra cosa que también hay que tener muy claro que estaba pasando en el reinato. Ser sacerdote, estar en el contexto de formar parte de la iglesia, les daba mucha presencia en aquellos tiempos. Casi la palabra de estas personas era casi una regla de oro que se hacía y se seguía. Y las personas pudientes, no pudientes, y los indígenas, toda la gente que se fue agregando antes del movimiento, a que aceptaran la religión nueva, el cristianismo, la religión católica, antes, todos los siglos anteriores a todo esto. Entonces, eso les facilitó mucho a todos ellos. Aquí lo importante, lo interesante con Morelos fue que fue más astuto y más inteligente que los mismos, o sea, y que eran contrarios. Durante esa época, todos ellos estaban bien informados de lo que estaba sucediendo en España, en la guerra que tenían, los problemas que tenía el rey con respecto a la relación que había, que no era nada amistosa, y había un conflicto muy serio con Francia. ¿Sí? Entonces los franceses, la época de Napoleón y los reyes franceses, había un conflicto, una guerra muy seria, y eso debilitó al imperio español, al grado que durante muchas décadas a todos ellos, incluso a Morelos, a Hidalgo, a todos ellos, les tocó estar contribuyendo con dinero, con mandar recursos a España para que España pudiera defenderse y pudiera detener o buscar detener lo que Francia traía. Fracasaron porque al final de cuentas el reino francés impuso un nuevo rey español, que fue lo que detonó los movimientos acá en América, ¿sí? Porque ya la gente ya no aceptó, y aparte que estaba desgastado, pues los gobiernos, los virreinatos estaban desgastados. Desgraciadamente la humanidad tenemos ese grave problema de que cuando vives en un mundo donde no tienes ninguna oposición de nada, dispones de la vida de la gente como si fueran, como si pudiera, o sea, si tú dices mátalo, lo matan y no te pasa nada porque tú eres la máxima autoridad, decides por la vida de la gente y todo. Entonces, también eso estaba sucediendo en México y ya estaban cansados, ya estaba cansada la clase mexicana media, la clase esa mexicana, la que le llaman criollos y mestizos sobre todo, porque no consideraban, no veían con buenos ojos que a pesar de todo, a pesar de mostrar una gran capacidad técnica, una gran capacidad de administración, de trabajo y todo lo que ustedes le quieran poner, esa clase casta divina, vamos a llamarla así, de españoles, no permitían que el virreinato, México, pues creciera de otra manera más interesante, ¿no? Entonces, como que se quedaron estancados en una época y venían los cambios, que nos gusten o no, se gestan una y otra vez dependiendo de las épocas. Y eso ayudó mucho a Hidalgo, Morelos, a la gente que vivía en Querétaro, ese Querétaro que sigue siendo cuna de muchas cosas, incluso todavía hoy
en algunos detalles políticos y económicos, ¿sí? Entonces, es muy interesante lo que sucedió, pues, en todo eso. Nada más que aquí, en el fenómeno del general Morelos, lo voy a llamar general, fue porque logró, imagínate, de irse con 25 personas, logró, por un lado, organizar a la gente de tal manera que tuviera gente que se quedara trabajando en el campo también, para producir alimentos, o sea, era un hombre que tenía una visión impresionante de todo, pues, o sea, no nomás era, véngase, vamos a pelearnos por los gachupines, no, espérate, tú sí me servirías aquí en el ejército, pero tú me haces falta más allá en el campo, tú me haces falta más haciendo cosas de herrería, o sea, fue un hombre que fue impresionante cómo organizó, y eso fue lo que le hizo, sobre todo, fue lo que le hizo ser más peligroso para todos, para los demás. Y esa organización, César, esa organización que de manera magistral, por decirlo así, llevó a cabo esa organización social, económica y si tú quieres política. En ese tiempo ya estaba él formando el Estado mexicano, pues. Así o sea, lo formó. Lo formó y por que eso no lo culminó como como él hubiera querido. Que fue un Moisés, pues, miren. Un precursor, porque pues lo mataron, pues murió, lo fusilaron. Otra gente lo culminó lo que él empezó, pues. Él sabía que a lo mejor no llegaba, pero lo importante, eso fue lo que hizo muy peligroso a Morelos de los demás, pues. ¿Por qué? Porque fue un hombre que tuvo esa visión. Ahora, gracias a Dios en aquel tiempo, toda esa educación que tuvo, toda esa formación que tuvo, pues le ayudó a tener esa visión, ¿sí? Porque no nomás es que lo traigas, también es cómo te forman las gentes que están a tu alrededor, los que te ayudan a hacer y a construir la persona que eres. Entonces, José María Morelos tuvo todas esas cualidades. Tan fue así que, por ejemplo, de las cosas que él dejó en la historia, es que, por ejemplo, creo que fue Napoleón el que dijo, yo con 5 hombres como dirigiendo mis ejércitos, conquisto al mundo. Vean nada más los conceptos. Me acuerdo de Villa también, pues, cuando hablamos de él también en la misma historia, ¿no? Entonces, fue un hombre que realmente hizo grandes cosas en un México que estaba aplastado, estaba asfixiado, donde la gente no estudiaba, la gente no sabía leer, la gente era espantoso. Ubiquen esa historia de México, la gente no había escuela, no había nada, todo estaba parecido a hoy, pues a lo que hoy está pasando, está pasando de una manera muy siniestra, nada más que no nos estamos dando cuenta de que hay una ignorancia de muchas cosas. Y en aquel tiempo era eso. ¿Y cómo este hombre logró organizar? ¿Por qué creen que Hidalgo lo mandó? Pues no fue nada al azar. ¿Cómo lo descubrió? Sí. Bueno, ¿cómo fue decirle tan categóricamente, oye, pues tú me sirves más de general que de capellán? Entonces, yo creo esa es aquello que tenía especial. ¿Cómo haber organizado José María, ¿no? A que la gente de no saber nada, a cómo organizar ejércitos, cómo haber enseñado a toda esa gente a usar el machete, pero ya, porque no la misma usar esas cosas en el campo que usarlas en el plano de batalla. Entonces, todo lo que organizó, todo lo que hizo y en corto tiempo. Pero nada más, es que la visión de él era muy amplia, César. O sea, él se daba cuenta de las ahora sí que habilidades, destrezas, aptitudes que tenía el pueblo mexicano. Entonces le decía, no, tú no vas a, como diciendo, no vas a funcionar mucho con el arma, síguele con los cultivos, síguele con la mándame comida, exactamente, para que la gente coma. Tú ya veo que manejas bien el machete, vente para acá porque vas a ser de los buenos. ¿Sí me explico? Etcétera, ¿no? Entonces vemos también cómo él pues va formando, va creando ese Estado mexicano que defendió con su vida la nación. Y vemos también cómo en el primer Congreso Independiente, cuando se llevó a cabo la Constitución de Apatzingán, ahí estamos viendo pues también que él está sentando las bases y la estructura jurídica, política y social del México que tenemos hoy, del que estamos viviendo, pues. Y ahorita que estamos hablando de José María Morelos y que estás diciendo tú, César, de la situación como estaban los mexicanos, pues estamos igual ahorita.
A lo mejor en algunas cosas hemos avanzado, pero sigue el mexicano con el pie o con el yugo en el cuello, pues con la soga en el cuello, sigue todavía, pues esa ignorancia lo más sigue. grave es que la gente no sabe, no se da cuenta que tiene yugo. Exactamente. A través de la manera como ahora la forma como a la gente se les puede estar controlando es televisión, radio, alcohol, muchas cosas que la gente ni cuenta se da que está siendo manipulada. Nuestra gente humilde, César, nuestros adultos mayores, cuando llega un político y les apoya y les lleva recursos y todo, me ha tocado ver hasta videos que hasta les quieren besar la mano y gracias, la gente con esa humildad, con esa sencillez, pero volvimos a lo mismo, pues no nos estamos dando cuenta de que no es el apoyo que te está dando esa persona de manera personal, sino que es el apoyo que tú estás recibiendo de todos los mexicanos, de toda esa gente, pues. ¿Qué le puede agradecer a lo mejor tal vez a algún político? Pues que no ha robado, ¿verdad? Y que está trabajando bien y que está cumpliendo con su función nada más, pero en realidad los recursos que está administrando como se debe aquellos recursos que no son de él, son del pueblo. Si a esto a alguien se le ocurre llamar spam, por el amor de Dios, por el amor de Dios, la nación tiene hambre de que las cosas se hagan de otra manera, para que vivamos un poquito mejor todos. Mira, porque hay una cosa muy importante. Por ejemplo, toda esa gente que usa su inteligencia para engañar, ¿te imaginas si ellos lo usaran al revés? Ellos mismos que se tuvieran más confianza en ellos y en Dios, de que dijeran, no importa, no voy a ganar gran cosa, pero voy a lograr que esta zona la gente viva mejor. O sea, mejor que todo el mundo viva un poquito más estabilizados, no hubieran muchos problemas como se están dando. Pero volviendo con el generalísimo Morelos, duró muchos años en campaña, o sea, fue un hombre, era un zorro, era una persona que escurridiza, era una persona que tenía una habilidad impresionante, iba, venía, porque tuvo como cinco acciones, o sea, empezó con Hidalgo, después fracasó porque fueron traicionados. Prácticamente todo el movimiento de independencia de México estuvo plagado de traiciones. Eso sí, de gente que no confió, en sí misma. Sí, o sea, no confió en sí misma. Y se conforman con migajas, que es lo más triste y lamentable de todo. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, de repente? En algunas cosas. Sí. También. Entonces, pero el punto es que José María Morelos y Pavón hacía eso. Él lo enviaron, por ejemplo, cuando inició el movimiento de independencia, lo enviaron a que tomara control de los lugares importantes en aquel tiempo de México, donde venía tanto comida, alimentos, tecnología y todo, que eran unos puertos marítimos que estaban allá para aquel rumbo de Guerrero, que venían de Filipinas, o sea, para tener un control y para conocer qué era lo que estaba sucediendo en muchos lugares, porque acuérdense, fíjense cómo Hidalgo, cómo Morelos, todos ellos, ya desde aquel tiempo sabían de la importancia de conocer lo que estaba pasando en otros lugares, para saber cómo se estaba actuando aquí. Ahora, el movimiento de independencia no era para que México, o sea, el movimiento de independencia de México, en un inicio, básicamente era para quitarse a los malos gobernantes. No era para independizarse de la corona española. Al rey le decían, quítame a porque no está administrando bien las cosas. Nada más que el rey, mal informado, mantenía a estos individuos aquí, que es lo que en cierta manera ahorita, por ejemplo en México, algunas personas están buscando desesperadamente cómo informar, de decir, oigan, cambien esto, por favor. Nosotros no nos queremos pelear contigo, pero quita esta forma como esta gente se mejor porque no está funcionando, ¿sí? Entonces, ese era el movimiento de independencia de toda esta gente, ¿sí? A Morelos, por ejemplo, bien curioso, peleó, como le digo, varias veces. La batalla que le dio la fama internacional, así que lo encumbró, fue la de Cuautla. Cuando lo acorralaron, o sea, no podía salir. Y vean la habilidad con la que manejó magistralmente ese sitio. O sea, no había forma de sobrevivir. No había forma de vivir.
y hizo lo más impensable, ¿sí? Y sin embargo, y fue lo que le funcionó, ¿sí? Fue lo que le funcionó. Entonces, y ahí se aplica una máxima que siempre se hace, que incluso lo menciona en el arte de la guerra, que es el que a la gente no la pongas entre la espada y la pared, porque la persona, en ese momento, de ser una persona cobarde, una persona que no tiene, no mostró nunca esa vocación de aventarse, de ser arrojada y cosas así, en esas situaciones, la persona cambia, se convierte en un tigre, se convierte en alguien que dice, pues no me queda de otra, ¿sí? O sea, si me quedo, me muero, si voy, me muero, pero si me voy y logro salir, voy a vivir, pues vámonos a ver qué sale. Sí. Y así Se avienta como y se eso. avienta. Y eso es lo que ha hecho en muchas situaciones, y eso fue, por ejemplo, el sitio de Cuautla, que fue lo que le dio, ahora sí, fue la batalla que más le dio a Morelos, porque siempre se peleó en la guerra de independencia, aparte de tener gente que no sabía usar el mosquete, que no sabía usar el machete, pero para lastimar. O sea, como digo, el machete para la cuestión del campo se usa de una manera, para lo que es el combate cuerpo a cuerpo, tiene otra manera de cómo usarse, ¿sí? Y es bien diferente las dos cosas. Y a la gente no le puedes tú meterle de la noche a la mañana que aprenda esas habilidades físicas de lo que es ¿cómo le llaman esto? El manejo, pues, la tendencia, el ritmo y todo, y también la mentalidad, porque no es la misma. La coordinación, pero que no es la misma que tú cortas un vegetal, te quita la vida también, pues, pero estás acostumbrado a quitarse los vegetales, a saber que le vas a pegar a alguien que y lo vas a matar, pues. Y va en contra incluso de lo que te enseñaron desde que naciste, de que no robarás, no mentirás, no matarás, no harás esto, no harás lo otro. Y sin embargo, imagínense todo lo que tuvieron que hacer en aquel tiempo. Es que no fue poca cosa lo que hicieron todas estas gentes cuando empezó este fenómeno de la independencia. A México lo domaron. Antes, cuando fue la conquista, porque recuerden que costó mucha sangre y vidas la conquista, ¿sí? Los mexicanos, los mexicas y los tlaxcaltecas, toda esa gente no fueron fáciles. Tuvieron que cambiarle, fíjate todo lo que pasó. Tuvieron que ponerles iglesias sobre los templos. Tuvieron que hacer muchas cosas para que la gente fuera poco a poquito aceptando la nueva realidad que hubo. Ahora, después viene este fenómeno de la independencia, porque antes la gente decía, bueno, pues así lo quería Dios, tata Dios, y el tata Dios, y el tata Dios, y su merced, y cosas así. Entonces, ¿por qué? Porque a la gente se le programó para aceptar las cosas así, y estas personas buscaron hacer esos cambios, ¿sí? Nada más que, pues, ¿cómo se llama? Enfrentarse al ejército. En aquel tiempo, pues, eran España y Francia los máximos baluartes de la modernidad, de tecnología y de técnicas militares, ¿sí? Entonces, aquí lo que hicieron fue un gran esfuerzo, ¿sí? Porque la independencia no se logró rápido ni pronto, porque como le digo, fueron como 5 campañas las que hizo Morelos para poder, liberaban un lugar, llegaban otra vez estos ejércitos nuevos, o sea, con mayor capacidad bélica, pues no los podían enfrentar prácticamente directamente, ¿sí? Aquí en México se aprendió mucho de la famosa técnica de las guerras de guerrillas, ¿sí? Que era, o sea, ¿por qué? Porque yo no te puedo enfrentar a ti directamente, o sea, es un suicidio, pues que yo vaya y me quiera poner tú contigo, ¿no? No tengo la misma capacidad, no tengo el mismo power, pues. Entonces me tengo que esconder, tengo que llegar, pegar y quitarme y esconderme, y así fue lo que también le dio fama a Villa, ¿no? Y es que la batalla que usted está comentando en Cuautla pues duró 72 días, y fue de estar como en el estilo de afloja, y fue donde ahí, por ejemplo, cubrió y estuvieron como defensores, pues estuvo Morelos, los hermanos Galeana, ¿no? Hermenegildo y Pablo, y ahí mismo también estuvo Mariano Matamoros, que fueron parte, pues, de toda esta gente que estuvo con Morelos, y defendieron, pues, pero después
ya cansados, ya 72 días de estar en defensa y todo eso, siempre salieron de ahí quienes estaban Bueno, lo defendiendo. que pasa es que se les porque estaba pues acabando el todo se parque. les estaba Se les estaba terminando, acabando el comida, parque, alimento. comida, le cenaron todo, Todo, pues. pues. O sea, como, Ajá. como te digo, Lupita, o sea, fue un sitio para acabar con todos ellos Así ahí. es, O sea, todos los lugares por donde pudieran ellos haber escapado estaban cubiertos, pues. así es. ¿Sí? Y estaba Nicolás Bravo sí, también, ¿no? y hicieron lo que menos, o sea, donde se creían más fuertes el ejército español, Ajá, el realista, fue por donde ellos se pasaron. Donde Entonces, vean, o sea, vean lo importante, o sea, y la osadía, la inteligencia, como le quieran poner, ¿no? De este señor. Así es. Era tan buena persona y tan buen hombre que de hecho cuando lo detuvieron, precisamente fue porque se paró a ayudar a uno de sus subalternos que había caído herido cuando iban en batalla o iban huyendo. ¿Sí? Él estaba bien, estaba sano, pues, pero a él lo detuvieron porque se detuvo a ayudar a uno de sus subalternos que fue herido en una batalla porque los estaban siguiendo, pues, sí. los estaban siguiendo, no los dejaban descansar, ¿sí? Entonces, y ahí fue donde detuvieron a Morelos. Pero ahí hubo, por ejemplo, acuérdense, otras triunfos que tuvieron esos independientes. Por ejemplo, tomaron lo que era Orizaba y el 25 de noviembre se apoderaron ellos de Oaxaca, imagínense, Oaxaca. Ya el 20 de agosto de 1813 toman la plaza de Acapulco en Morelos. Pero también él no se olvidaba de lo que era la política, pues. O sea, lo que él quería lograr. Por eso es que el otro día les estábamos platicando con nuestra gente. Les decíamos cuando estábamos hablando de la consumación, que sí es bueno luchar, que lo hacemos diario, pero que también tenemos que saber a dónde queremos llegar y tener una meta, un límite, algo un propósito, pues, de lo que estamos luchando, porque si luchan nomás, ala y se va, te cansa, llega un momento en que se cansa uno también, ¿no? De estar lucha y no ver nada asentado, pues. Y es lo que pasa aquí, por ejemplo, él no quitaba el dedo del renglón de lo que era la política, de lo que quería él llegar, lo que quería él lograr, pues. Bueno, ahí están los inicios del Congreso. Bueno, ahora sí, lo ¿no? que él buscaba, el aspecto político era que quería, ¿no? La distribución de la riqueza, los bienes y el trabajo fuera más justo, ¿sí? Pero es lo mismo que sigue pasando, o sea, todas las personas que de alguna manera u otra estamos o están haciendo expresiones en veces de descontento o calificando en ocasiones ciertos eventos que no están bien, lo que se busca es, hey, date cuenta de lo que estás haciendo, eso no nos lleva a nada. Tú lo dijiste ahorita, Aurora, por ejemplo, los fenómenos de que tenemos que encontrar que las gentes que están haciendo la buena labor, por decirlo así, bueno, pues ojalá haya sido que tú sacaste de tu bolsa, de tu ganancia y se lo diste a alguien. Ah, qué bueno, qué bien, síguele. Pero si tú hiciste una partida presupuestal y de ahí estás tomando dinero para dárselo a la gente, yo creo que lo más sensato, lo más lógico y lo más justo es decirlo, gracias al trabajo de la gente que tú ves que anda a las 5 de la mañana en friega ahí en los camiones yendo a trabajar en los computadores, etcétera, tenemos este dinero para ayudarte a vivir bien, ahorita que tú estás mal. Pero sabes una cosa, no ponerse banderas que no te corresponden, ¿verdad? Así es. O sea, ahorita te estoy ayudando, pero ¿sabes qué? Esto no puede durar mucho tiempo. Necesitas también, en cuanto puedas, ponte a trabajar. Ubícate, no tengas, por ejemplo, a tu gente, enséñale que no gaste. O sea, este dinero que te llega, cuídalo. ¿Sí? Cuídalo. ¿Sí? Entonces, desgraciadamente, muchas cosas no se hicieron. Yo recuerdo cuando estaba yo más joven, algunos años, esos programas de asistencia que eran oportunidades en solidaridad y otros que no sé cómo se llamaban antes, que llegaban y a la mujer le decían, tú tienes mucho niños, toma, aquí te va este dinero. Y en muchos lugares, ¿saben qué pasaba con las parejas? Pues tú ya tienes para comer, yo lo que gano me lo voy a ir a gastar en otras cosas. Entonces, ¿de qué sirvió la ayuda? Porque realmente no se logró que las personas, la familia, que es lo que se buscaba, se organizara mejor, y decir, mira, el gobierno está pensando bien en mí en este momento. Yo gano un poquito, pero con lo que tenga aquí por los chamacos y por todo, ganamos un poquito mejor. Vamos a mejorar la casa. Vamos a buscar a ver si ponemos un negocio. Mucha gente no hizo eso.
pero no hubo quien supervisara también eso, pues. Nomás fueron cosas que quedaron a medias. Pues. Son muy buenos programas. Y eso era lo que buscaba, por ejemplo, hablando de Morelos y de todas las personas. Bueno, no se sigue porque precisamente la gente a la que enfrentaba Morelos es la misma gente en diferente, o sea, no está viva porque no son eternos, ¿no? Pero muchos de los que están ahorita son como esos realistas, pues. Y pues por la suerte del destino siguen teniendo ese control económico y creen que haciendo las cosas de otra manera, pues no va a funcionar. O sea, creen que van a ser más pobres y no es cierto, pues. ¿Sí? Las sociedades que han crecido mucho en el mundo precisamente crecen porque la mayoría de las personas que viven en esos países, todos saben que tienen la oportunidad de poderse desarrollar. Entonces, ¿qué hacen? Dan lo mejor de ellos todo el tiempo. No están pendientes de qué hacer para quitarse a los demás. Sí. Sigamos porque me emociono. Ya que estaba constituido pues el primer congreso, que fue el 13 de septiembre de 1813, cuando ya fue tanto que se metió Morelos pues en todo esto que era lo que quería lograr con este congreso de la Náhuac, que empezó a perder un poquito de aquello que tenía como estratega militar. Empezó a bajar un poquito todo su potencial, se puede, no sé, a decaer un poquito lo que era Morelos en ese aspecto. Empezó a descuidar un poquito de lo que se estaba haciendo pues para poder lograr esto. Entonces, ¿qué sucedió? Que como él empezó a decaer, ya un poquito fue, por ejemplo, a Valladolid, pues él empezó a tener confianza, un poquito más de confianza, y fue a Valladolid con 20,000 hombres y 47 cañones, pero fue derrotado. ¿Y saben por qué? Por una equivocación grandísima que hubo cuando se hizo ya noche, que el mismo ejército iban contra el ejército de Iturbide, ¿no? En ese tiempo, iban contra ellos. Entonces, lo que sucedió esa noche es que empezaron a disparar a como diera lugar y sin fijarse ni a dónde ni para dónde, que se estaba batiendo el mismo ejército insurgente. Por eso es que en esa lucha, en ese momento, hubo tanta pérdida, pues. ¿Por qué? Porque de repente lo que se estaba viviendo, lo que se vivió, la oscuridad, tuvo que ver, pero iban este total de gente, pues estos 20,000 gentes, los 47 cañones, y empezaron a darse entre ellos, sin fijar. Se aplica lo que comentamos hace rato, ¿no? O sea, el desgaste que tenía Morelos en organizar a gente que no fue formada como militar, pues, para entender lo que es una campaña, para entender, tú vas a ir por allá, me vas a avisar cada X tiempo, y yo como militar, por ejemplo, yo sé que si no hay reporte de allá, hay problemas, o sea, en el sistema de lucha, de guerra, cuando la gente profesional, la gente que le enseñan a estar en campañas militares, hay un sinfín de formas y estrategias que les enseñan para saber, entender cuándo atacar, espérate, seguir órdenes, etcétera, etcétera. Y el ejército de Morelos, pues era en vez de ser un ejército de ocurrencia, o sea, la gente de muy buena voluntad, de muy buena fe, pero si no estaban preparados. Y bueno, pues como toda la vida, José María Morelos y Pavón, pues era un hombre que estaba envejeciendo, y estaba cansado, era un hombre que se estaba cansando. Sus allegados, la gente con la que empezó, cuántos que ni sabemos empezaron a morir, cuántos que ni sabemos de esas personas que murieron, porque muchas veces en la vida hay ciertas personas que se llegan a perder, y hay gente que ni por aquí enterada que esa persona era importantísima para por decirlo así, para Morelos. Y aquí es cuando agarra desbandada lo que era el ejército insurgente, ¿no? O sea, para todos lados. Pero esta derrota no decae, o sea, no lo desalienta, al contrario, hace que reúna otra vez 3,000 hombres, ataca de nuevo a Iturbide, allá en Curuara, donde fueron derrotados.
y cae prisionero Mariano Matamoros en este tiempo. Tuvo que evitar que los miembros del Congreso pues cayeran prisioneros también en poder de los realistas, sosteniendo la acción de Tesmalaca, donde fue prisionero por el teniente Matías Carranco el 5 de noviembre de 1815. Ahí es donde él cae prisionero. Lo conducen a México y lo llevan a la Inquisición, donde lo degradan pues hasta el último auto de fe, como dice, que dicta en México lo que era el Santo Oficio en aquel tiempo. Y pues fue fusilado en San Cristóbal Ecatepec, Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. Y el 19 de julio de 1823, el Congreso de la Unión declara a Morelos benemérito de la patria en grado heroico. Sus restos descansan en la columna de la Independencia. Estatuas, monumentos, ciudades en su honor, diferentes, bueno, los nombres de esas ciudades, ¿no? Le han hecho pues a él ver, que nosotros veamos que si no hubiese sido, porque no tuvo esa escuela militar, a lo mejor, ¿quién nos dice a nosotros que él no hubiese empezado este movimiento si él hubiese sido aquel general, aquel militar, pues, que él hubiera empezado? ¿Por qué? Porque aquí te lo marca muy bien la historia, pues, es uno de los grandes. Es el que le sigue, yo creo, a Miguel Hidalgo, porque fue el osado de aventarse y decir, bueno, vamos a iniciar y ya no, pero estratega, gran colaborador, pensador, visionero, pues don José María Morelos y Pavón. En Estados Unidos, no sé si fue en la primera o en la segunda, creo que fue en la Primera Guerra Mundial, un barco de guerra norteamericano, así le pusieron el nombre, en honor a él, el SS José María Morelos. Sí. Entonces, o sea, le reconocieron pues lo que hizo, los esfuerzos, el trabajo que se hizo. Y sobre todo pues vuelvo a repetir, esa situación de que pues estás tranquilo, vives bien, o sea, no tienes realmente necesidad de meterte, vamos a llamarle así, en problemas con otra gente. Pues. Sin embargo, estás viendo que ve a ver qué le tocó ver, qué le tocó vivir, qué le tocó sentir a José María Morelos para haber tomado la decisión de enfrentar a un poder que él sabía que tarde que temprano lo iba a alcanzar, porque así suceden las cosas, ¿sí? La historia de los héroes generalmente es así. Y bien curioso, ganan cuando les hacen lo que les hicieron. ¿Por qué? Porque muestran que a pesar de todo, se mantuvieron, y ante la historia y ante los ojos de muchos de nosotros, se mantuvieron y se siguen manteniendo en el sentido de que sirven para las generaciones que hoy están, encontrar en esas personas lo que muchas veces no vemos en los que están ahorita actualmente. Pues, ¿sí? No es construir un ídolo de barro, un ídolo como lo mencionan, por ejemplo, en cierta leyenda, pero sí una persona en la que, oye, ¿por qué todo eso que hizo? O sea, teniendo tantas comodidades, pues, él pudo haber sido hacendado y haberse puesto, porque tenía una gran capacidad para hacer cosas. Pues sí, pero él veía toda la situación que había, que se vivía en ese tiempo en el país, y cómo eran también tratados los indígenas, y él se consideraba como un siervo pues de la nación, por eso fue considerado el siervo de la nación. Y él se autodenominó y él decía, soy siervo de la nación porque esta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Y además él rechazó ser tratado de la Alteza. En su humildad, él siempre dijo, soy siervo de la nación. O sea, no quiso que lo trataran como como esa alteza, pues como alguien superior. Entonces, en su humildad. Y otra de las frases, le aplicaron hasta ¿cómo se llama esta cosa que hace poco la iglesia pidió perdón al mundo? De la Inquisición. Hasta la famosa Inquisición se le aplicaron a él. Se le aplicaron. O sea, pero igual, realmente son cosas que después del tiempo y a la vuelta de los años nos damos cuenta que pues fueron usadas con fines políticos más que con fines realmente religiosos, todas esas cosas, porque los que lo juzgaron eran peores que él.
pero peorcísimos que era. que lo que supuestamente le decían de él, pues. Entonces, pero fue un hombre que le dio una presencia a nuestra patria. ¿Sí? José María Morelos fue un hombre digno. Nosotros somos dignos descendientes de José María Morelos. Cada mexicano, cada persona que se dice que nació en este país, tiene algo de lo que ese hombre hizo. ¿Sí? Tiene algo. ¿Sí? Y ese algo, pues en algunas cosas, en algunas circunstancias, por ejemplo, lo que pasó en el temblor de la Ciudad de México, la gente despertó e hizo lo que hizo. Así es. No sé si tengan más que agregar, Lupita. Pues yo creo que ya se nos... Otra vez. Ya se nos terminó el tiempo. Sí, pues, o sea, muy interesante la historia. Y la historia sigue, no para. Yo les invito pues a que vayan a la Biblioteca Municipal, calle 6 y 7, avenida 4, que nos visiten y ustedes puedan también leer estas grandes biografías que traigo por aquí, estas biografías que están ahí en la biblioteca y que te van indicando cada época que ha vivido nuestro México y sus héroes en ese momento. Pero también quiero mandarle un saludo y apapacho o un abrazote a todas las personas que están cumpliendo años, porque se nos estaban pasando, ¿sí? Por ejemplo, ahorita, ayer cumplió años Vanessa, hoy está cumpliendo años Elizabeth Anguiano, también un abrazote, un saludo a todos aquellos que están cumpliendo también, bueno, que están celebrando algo en sus hogares, y así de rapidito, pues nomás decirles que mañana es el Día del Anciano. Hay que cuidar a nuestros adultos mayores, hay que protegerlos, cuídenos. Y un saludo pues a toda la familia, en especial a Fernando Martínez Pelayo, que nos pidió ahorita pues que le enviáramos un saludo a toda la familia, a todos aquellos que nos están sintonizando y que siempre están con nosotros, pues muchísimas gracias. Y que Dios me los bendiga. Disfruten cada momento, sanamente. Así es. Pues yo también de mi parte, muchísimas gracias. Quiero aprovechar para mandarles también un fraternal saludo a todas las personas pues, que nos están acompañando en cada una de las programaciones de la Biblioteca Pública del ISSSTE, de Agua Prieta. Un saludo también para mis compañeros bibliotecarios del Estado, del país y del mundo también. A la Red Nacional de Bibliotecas también, ahí les mandamos un saludo muy grande. Y les deseamos que tengan un magnífico fin de semana, que se la pasen muy a gusto, que en compañía de sus seres queridos. Cuídense mucho, por favor, cuiden a sus hijos, estén pendientes de dónde van, quiénes son sus amistades. Ya ven todas las cosas que están sucediendo ahí tan terribles aquí en nuestra ciudad. Tenemos que, ahora sí que juntos, apoyarnos y ayudar para que Agua Prieta vuelva a ser esa ciudad tranquila que era de hace muchos tiempos, hace 15 años atrás, donde se vivía de una manera tan bonita que podías andar en la madrugada caminando por las calles y no pasaba nada, y bien tranquilo, y disfrutabas de la noche, del cielo estrellado y del clima, ¿verdad? Entonces sí, pedirles que se cuiden mucho, que se protejan todos, que nos protejamos todos, y pues Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo, gracias por escucharnos. Ya ven que hay unas veces que no hablo casi, hoy sí hablo un poquito más. Nos vemos, que tengan buen día, cuídense mucho. ¿Sí?